Huellas 3.0, rompiendo esquemas en educación. Una colaboración con la carrera de Administración Educativa de la UNED. La carrera de Administración Educativa, en conjunto con el programa Huellas, lanza la versión Huellas 3.0, con el objetivo de generar reflexión, análisis de la realidad socioeducativa, con la visión, la perspectiva de diferentes especialistas, para provocar, para proponer y sobre todo para repensar nuestra realidad socioeducativa. La carrera de Administración Educativa, en ese sentido, apuesta al análisis crítico, pero sobre todo a la mejora y a la transformación. Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo espacio Huellas 3.0, rompiendo esquemas en educación. Este proyecto que realizamos en conjunto con la Escuela de Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia y el podcast Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. En este primer programa tenemos el honor, el privilegio de contar con una invitada de lujo y de un tema que es fundamental hoy por hoy en nuestro sistema educativo. Tengo el honor de presentar a la máster Larisa Arroyo. Larisa, bienvenida a Huellas 3.0. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de poder acompañarles el día de hoy. Larisa Arroyo es abogada, estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica, es máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia, se egresó de la maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica, se ha especializado en temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+. Sus áreas de interés van desde la interseccionalidad, el antirracismo, el anticapacitacismo. Es consultora internacional, actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una experiencia de más de 17 años en trabajando con organizaciones a nivel nacional e internacional, agencias como la OEA, las Naciones Unidas y en la Universidad Nacional. Posee experiencia en investigación jurídica, litigio estratégico y creación de políticas públicas, el desarrollo de materiales y estrategias para el cambio social. Entonces, pues, nuevamente, Larisa, agradecerle que nos acompañe en este primer programa. Antes de iniciar esta grabación, lo conversábamos con Larisa Arroyo, el tema del género, la diversidad, el cuidado y cómo la educación costarricense, cómo nuestro sistema educativo aborda, atiende, garantiza una serie de prerrogativas de derechos, dota de eficacia jurídica a estas pretensiones y estas responsabilidades que tiene el país en el marco del derecho internacional. Es un tema muy amplio, por eso vamos a tener, y gracias a la generosidad de Larisa, vamos a tener dos programas. Hoy vamos a empezar con una primera parte, con un primer bloque, en donde vamos a hablar de educación, ciencia y género. Y yo quisiera preguntarle, para comenzar, a Larisa, ¿cómo opera la discriminación, esta discriminación estructural en el acceso a la producción científica en Costa Rica, es decir, a la publicación, a la investigación, a la divulgación científica del trabajo que realizan las mujeres investigadoras, las profesoras en este país? Y también si existen políticas a nivel institucional o investigaciones que nos permitan comprender y entender esta situación estructural. Bueno, aquí hay varias capas, ¿verdad? La primera capa, pues, tiene que ver justamente con el no reconocimiento del trabajo doméstico, de la carga del trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado por parte de las mujeres desde, pues, los estereotipos y roles de género. Se espera que las mujeres sean las que asumen esta tarea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que entonces esto tiene implicaciones en cuanto a la disponibilidad de tiempo de las mujeres que son investigadores, ¿verdad? Para poder dedicar a la investigación, a diferencia de sus colegas hombres. Entonces, claramente, no es lo mismo si usted es un profesional que se puede dedicar a eso y que no tiene que estar pensando en el cuidado de sus hijos o hijas, de personas adultas mayores o con discapacidad, o el trabajo doméstico, incluyendo no sé, el almuerzo, la limpieza, etcétera. Entonces ya por ahí vamos en una diferencia con respecto al tiempo. Un segundo aspecto tiene que ver también cómo se crean las convocatorias o los fondos o los llamados, ¿verdad? Usualmente quienes están en los puestos de decisión van a ser hombres. Entonces, la lógica de construcción
también va a ser centrista, es verdad, es como lo evidente, y de nuevo no va a reconocer estas diferencias, ¿verdad? Partiendo del hecho de que supuestamente somos iguales o tenemos igualdad de oportunidades, cuando no es así por este tema del tiempo. Otro punto que me parece que es importante es quiénes o cómo se llega a estar en estos puestos de decisión, por ejemplo, incluso en los comités editoriales y demás, suele haber una cantidad de hombres mucho mayor que la de mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que nos dicen es que las mujeres no se apuntan o las mujeres no quieren. Bueno, es que es un poco como la serpiente que se muerde la cola. ¿Dónde empezamos? ¿Verdad? Para poder reestructurar, porque de nuevo eso significa que también muchas veces las mujeres no tienen la misma carrera académica, por ejemplo, que los hombres, justamente por este tema, ¿verdad? Del recargo de tareas. Eso hace que no tengan las calidades para poder seguir ascendiendo en la carrera, no pueden llegar a los puestos de decisión, además de los sesgos que puede haber a la hora de elegir, y por lo tanto también no van a hacer esta producción. Entonces es un poco como que es un sistema que se retroalimenta, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y entonces aquí hay un punto que me parece que es importante y es también el tema de referentes. Cuando no tenemos referentes, la posibilidad de que yo pueda imaginar hacer lo mismo es más difícil. ¿Verdad? Si yo sé que hay muchas mujeres haciendo una cosa, pues a mí me parece que es lo más natural, lo más normal que yo también lo haga porque soy mujer. Si no hay mujeres ahí, hay una también como imposibilidad y eso lo podemos ver incluso desde las capacidades que se van desarrollando, sobre todo para espacios públicos, en las niñas y los niños, ¿verdad? A los niños les podemos decir, vaya a la plaza a jugar fútbol, ¿verdad? O sea, vaya afuera, a las niñas nos cuidan, nos tienen adentro en el ámbito privado. Entonces, cómo esperan que eventualmente ya en la adultez podamos tratar de tener espacios en el espacio público, digamos, ¿verdad? Si desde entonces no hemos venido desarrollando capacidades que a los hombres se les viene, entre comillas, de manera natural, ¿verdad? Porque es algo con lo que han estado y lidiado desde siempre. Y entonces, aquí hay otro tema y es la falta de investigación sobre este fenómeno. Entonces, que al final eso, lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Entonces, si no entendemos por qué, por ejemplo, hay una terminología que yo utilizo que son matemáticas de género. Tenemos que hacer matemáticas de género en donde estemos, en lo que estemos haciendo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres en un comité editorial? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres para el total de personas? ¿O cuántas personas publicaron? ¿Sobre qué tema? ¿Cuál es el género? ¿Verdad? Eso nos puede dar digamos, pistas, eso sin tocar el tema de interseccionalidad, otras categorías como podría ser la racialización, la discapacidad, la ruralidad, orientación sexual, identidad de género y demás, que también se van sumando para hacer barreras, por así decirlo, para poder estar en estos espacios. Y esto me lleva nada más para no tomar mucho tiempo sobre esto, al tema de qué tenemos que hacer, ¿verdad? Para que esto deje de suceder, para que esta desigualdad estructural siga sucediendo, ¿verdad? Y que esta discriminación cese. Bueno, hay algo que se llama acciones afirmativas, ¿verdad? Las acciones afirmativas usualmente tienen arraigo, además, a nivel convencional y constitucional, ¿verdad? En donde nos dice, número uno, tenemos que reconocer las desigualdades estructurales. Si no las reconocemos, entonces vamos a tratar a todo el mundo por igual. Y segundo, al reconocer esto, podemos tomar las decisiones en políticas públicas de tener acciones afirmativas, que son acciones que diferenciadas, digamos, por una categoría. En este caso sería género. Entonces podemos decir, bueno, esta convocatoria va a ser para solo mujeres o mayoritariamente mujeres. Cuando nos dicen eso es discriminación porque no hay trato igual, yo lo que les diría es no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que haya un trato diferenciado, justificado o fundamentado en estas desigualdades, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de género o de las mujeres, está consignado en, por ejemplo, la Convención CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer,
del 89, perdón, del 79, digamos que fue aprobada, y que en los 80 fue ya firmada y ratificada y convertida en ley, y que a nivel de interpretación constitucional también se le ha dado un rango supraconstitucional en tanto haya una mayor protección al derecho que se reconozca, como es el derecho a la igualdad y a participar de los espacios públicos, de las investigaciones, etcétera. Claro, y yo creo que usted, dentro de todo lo que señalaba, que resulta sumamente importante y que debe traducirse en un momento de la formación de las niñas y los niños, porque entender, comprender, por ejemplo, conceptos como el de acción afirmativa, entender la necesidad de que hay un asunto estructural en cuanto a esa discriminación, en cuanto a esa no visibilización de la mujer en la academia, pero en muchos otros espacios, prácticamente en muchos otros espacios, que se ha generado como algo que se normaliza, que se naturaliza, que se ve como un orden preestablecido y que ha sido así y que probablemente tendrá que ser así, cuando realmente es más bien la educación pública, tanto el sistema educativo costarricense en el Ministerio de Educación Pública, en la primaria y en la secundaria, y desde luego la educación superior con políticas universitarias claras, con espacios, y sobre todo con una labor de formación también de cara a la ciudadanía, que muchas veces este tipo de temas siempre se presta y lamentablemente se tergiversa de muchas maneras lamentables, ¿verdad? Pero que es donde se evidencia más bien que debe estar presente la educación, esta formación inicial, esta formación repito, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las adolescentes, para que podamos construir una sociedad que empiece a internalizar la urgencia y la necesidad y sobre todo lo positivo y lo necesario y lo justo para utilizar el término que antes conversábamos, antes de la entrevista de la justicia, de estos cambios. En este sentido, Larisa, ¿qué responsabilidad tienen las universidades del Estado ¿verdad? En democratizar la producción del conocimiento en torno al género, en torno a la diversidad y de un tema que vamos a hablar tal vez en el segundo programa, que es el cuido, ¿verdad? Que se relaciona, que está estrechamente ligado a esta situación. ¿Qué papel juegan las universidades? ¿Qué políticas desarrolla? ¿Qué hacen las universidades hoy por hoy, las universidades del Estado? ¿Y qué barreras siguen existiendo para que estas voces que han sido invisibilizadas lamentablemente no logren acceder a estos espacios de las editoriales, de la divulgación, de la publicación y sobre todo de liderar y de constituirse en lo que usted decía, esos referentes de la investigación, de la publicación científica en este país? Bueno, yo lo primero que diría es que sí tenemos que hacer una diferencia entre las universidades públicas y las privadas. Las públicas tienen un mayor grado de responsabilidad, en tanto tenemos que recordar que el Estado es el principal responsable de asegurar la igualdad entre todas las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, las universidades públicas son representación estatal. Por otro lado, tenemos un fundamento jurídico, ¿verdad? No solo a nivel convencional, sino también constitucional y por supuesto a nivel de leyes, ¿verdad? Y muchas veces incluso a nivel normativo interno en las universidades. Entonces pensemos, la Carta Magna, ¿verdad?, de los Derechos de las Mujeres, que es la Convención CEDAW que les decía antes, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, pero también podríamos considerar otras, digamos, otras normativas, ¿verdad? Como podría ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Podríamos considerar incluso la Convención Belém do Pará, que tiene que ver con violencia, pero bueno, algunas veces incluso el ámbito de violencia en estos espacios públicos es una barrera para poder investigar, publicar y demás. Por otro lado, me parece que es importante también reconocer algunos otros instrumentos, por ejemplo, en el caso de cómo hacemos para tener una representación no solo de mujeres, sino que sean mujeres en toda su diversidad, ¿verdad? Entonces, mujeres rurales, mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres lesbianas, bisexuales, trans, mujeres con discapacidad, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que también tenemos que considerar eso. No es labor fácil, pero definitivamente
realmente requiere ese esfuerzo. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos que pensar entonces que estas políticas que pueden surgir a partir de las universidades como responsables directas, no solo, digamos, en políticas directas con respecto a este tema, sino también, por ejemplo, en la modificación de roles y estereotipos de género como una forma de prevenir, ¿verdad?, la violencia y la discriminación basada en el género. Y aquí quiero hacer hincapié en algo y es que también necesitamos presupuesto, porque si no hay presupuesto, Jamer, no se puede hacer nada. Entonces también Correcto. uno lo que prioriza, ahí es donde pone la plata, ¿verdad? Entonces también tenemos que recordar que las universidades no pueden decir, ay, no tenemos presupuesto. No, tiene que priorizar, tiene que organizar, tiene que coordinar de manera tal que se pueda, ¿verdad?, como brindar un presupuesto para estas acciones afirmativas que tienen un sustento jurídico, como les decía, no solo nacional, ¿verdad?, a nivel jurídico, sino también convencional. Sin lugar a dudas, todo un desafío de la gestión de la universidad pública, el seguir, digamos, desarrollando ese tipo de políticas y dotarlas de un contenido, porque como usted lo decía, se necesita una condición de posibilidad que es material, una inversión, adjudicar los recursos para los programas, para los proyectos, para las becas, para la formación, y yo creo que eso es importante. Y cuando comentamos esto, de repente volteamos a ver la situación del país, la situación política del país en cuanto a una tendencia a limitar, disminuir o acortar los presupuestos de la educación en general, de la educación primaria y secundaria y de la educación universitaria, lo cual es lamentable porque necesitamos los recursos para poder atender, abordar y garantizarle a las mujeres, a las personas en general, estos derechos que son derechos humanos, que son derechos fundamentales y que el país se ha comprometido, y es un tema que más adelante también vamos a tocar, se ha comprometido para garantizar. Entonces, creo que es fundamental. Otra de las temáticas de los bloques que tenemos en este espacio es el que tiene que ver sobre la diversidad, la educación y la inclusión en nuestro sistema educativo en general. Cuando hablo de diversidad me refiero a la diversidad sexual y quisiera comenzar por preguntarle, eh, según su criterio, según su experiencia de más de 17 años en estar como consultora, como investigadora en instancias nacionales, internacionales, ¿qué, qué valoración le merece a usted, qué análisis hace usted acerca de la forma en que el sistema educativo costarricense ha respondido precisamente a estos compromisos internacionales en materia de género y de diversidad social, sexual, perdón, y qué vacíos, qué desafíos, qué oportunidades de mejora, qué nos falta por hacer en cuanto a la implementación real en nuestras aulas, en nuestro sistema educativo, en lo concreto? Bueno, tenemos que recordar que el tema de discriminación sexual por orientación sexual, identidad de género real o percibida, es algo que en el 2025 sigue estando de pie. No es lo mismo que yo les diga, yo soy, por ejemplo, una mujer bisexual, a que no diga nada y las personas van a asumir que soy heterosexual. Y eso significa muchas cosas, ¿verdad? Incluso a nivel, digamos, de repercusión negativa en cuanto a oportunidades. Ahora, más allá de eso, muchas veces nos dicen como, bueno, pero en Costa Rica se reconoció el derecho al matrimonio igualitario y ahora tienen el derecho al nombre, no se les discrimina. Y lo cierto es que, número uno, hablando otra vez de investigaciones, hay pocas investigaciones sobre la discriminación en contra de personas LGBTIQ+, incluyendo discursos de odio, crímenes de odio, ¿verdad? Y sin datos es difícil, que por cierto hago el comercial, que sé que, por ejemplo, el Poder
Poder Judicial de Costa Rica está llevando a cabo un proyecto piloto para la recopilación de datos sobre acceso a la justicia de personas LGBTIQ+, porque no se tenían datos sobre eso. De la misma forma que sabemos, por ejemplo, que la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres y es un tema de género, también podemos saber que la discriminación puede afectar a una población en particular, pero necesitamos esos datos. Incluso recoger el dato en una universidad, por ejemplo, que una persona es gay, lesbiana, bisexual, trans, asexual, ¿verdad? O queer, es complejo. Y yo se los voy a decir así, en el caso de la Universidad Nacional no tenemos indicadores que nos permita saber, por ejemplo, cuál es la población LGTBIQ+ que tenemos o, por ejemplo, cuáles son sus necesidades para poder tomar, por ejemplo, acciones afirmativas. Sé que en el caso de la UCR hay becas que se otorgan, ¿verdad? En el caso de posgrados, si se pertenece a algunas poblaciones, dentro de ellas está afrodescendientes, indígenas o LGBTIQ+. Con esto lo que quiero decir es que necesitamos, por un lado, el reconocimiento de la discriminación y con eso necesitamos investigación, necesitamos datos y necesitamos también, de alguna manera, mecanismos de control que nos pueda permitir monitorear, digamos, este tipo de situación. Por otro lado, es muy claro que no hay una inclusión acerca de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y la población LGBTIQ+, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni tampoco en las universidades, con lo cual vamos a tener personas docentes que tienen un desconocimiento muy amplio, que vienen arrastrando, por así decirlo, desde su formación profesional y que tampoco hay, digamos, cursos de actualización. Entonces, considero que en ese sentido, de la misma forma que hablamos de la necesidad de transversalización de género en todas las acciones, incluyendo un podcast, por ejemplo, ¿verdad? También necesitamos empezar a incluir en eso el tema de la orientación sexual, identidad de género y la discriminación en contra de personas LGBTIQ+. Claro, y es que vos lo decías, si no comenzamos por nosotros mismos como educadoras, como educadores, a sensibilizarnos, a comprender, a entender, a investigar, y lo digo porque sé que muchísimos y muchísimas compañeras lo han venido haciendo, lo realizan por cuenta propia, tratan de estar al día, sensibilizan a sus estudiantes, pero lo que uno echa en falta es una política clara de capacitación, si cabe el término, o de diálogo, o de formación permanente, de desarrollo profesional por parte del MEP. Y volvemos al tema de los recursos. O sea, porque muchísimos compañeros y compañeras están sensibilizados con el tema, realizan estrategias de mediación pedagógica, didácticas para atender temas de inclusión. En el programa de educación cívica, por ejemplo, en secundaria, es una de las temáticas que a nivel de octavo año se atiende, pero hay muchos factores que como usted bien ha planteado, son estructurales, que tienen que ver con una tradición de la sociedad, incluso de las familias, y entonces ahí es donde se echa de menos que el Ministerio de Educación realmente capacite, genere procesos de formación, incentive, ¿verdad? Proporcione las condiciones necesarias para atender temas que al final terminan en situaciones muchas veces de exclusión, situaciones muy dolorosas, situaciones de violencia, situaciones que afectan la salud física y mental de las niñas y los niños en estos contextos, y creo que es algo necesario de hacer. Y esto se lo comentaba porque tiene alguna relación con la siguiente pregunta, Larisa, que es cómo esta invisibilización o exclusión de las identidades diversas, de las identidades de la comunidad LGTBIQ+, esta invisibilización en los contenidos curriculares hace que se reproduzcan violencias simbólicas, ¿verdad? Se reproduzcan se limite el derecho de las personas a una educación inclusiva, equitativa, una educación realmente humanista. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Porque realmente es un tema que debe transversalizarse en lo educativo. Y creo que tenemos que hablar de todo el sistema educativo, ¿verdad? Desde el MEP hasta las universidades, incluyendo
posgrado. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no se puede pretender que lo que no se atendió en la escuela o en el colegio se venga a resolver en la universidad. Es imposible, ¿verdad? O al menos va a ser muy difícil. Entonces, considero que justamente una de las grandes preocupaciones que tenemos es la eliminación de la educación sexual o la educación para la sexualidad y la afectividad por parte del gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? A principios de este año, reemplazado por un programa ahí que era como lavado, por así decirlo, ¿verdad? Que no incluye eso y que, por ejemplo, también eliminó el protocolo para la atención de violencia discriminatoria o en contra de personas LGBTIQ+. Eso es a nivel, digamos, de colegio, pero pensemos también en las universidades. ¿Cómo va a ser una mujer trans, una mujer bisexual, un hombre gay poder ir a la universidad sabiendo que puede vivir violencia? ¿Cómo va a llegar a finalizar sus estudios? ¿Verdad? ¿Cómo llega a tener un ambiente libre de toda violencia y discriminación para poder desarrollarse en todo su potencial, que es lo que esperaríamos que ocurra para toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género? Entonces, en ese sentido, sí creo que necesitamos normativa más precisa. Voy a insistir en el tema de investigación y de datos dentro de la responsabilidad y eventualmente políticas, ¿verdad?, que permitan también enmarcado dentro de un contexto democrático de respeto al Estado de Derecho, ¿verdad?, y respeto a los derechos humanos y en particular la dignidad humana, porque cuando nos damos cuenta que todas las personas somos iguales, también podemos reconocer estas situaciones de desigualdad y por lo tanto la necesidad de acciones específicas para ir recortando estas desigualdades históricas y estructurales. Claro, y ahora que vos hablabas de las guías de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación Pública, generalmente una política pública, cualquiera que sea, pero sobre todo, digamos, una política en educación, su trazabilidad, su determinar, dimensionar el impacto que tiene es bastante complejo a nivel de investigación de lo social, ¿verdad? Por lo que implica el acto educativo. Siempre decimos, en Huella siempre hemos dicho que el acto educativo es inconmensurable. Una clase, una charla, la atención, el conversar con una persona estudiante, con un joven, con una niña, con un niño, va a tener repercusiones, va a tener como, me gusta decir que tiene ecos para toda la vida. La forma en que hagamos sentir a esa persona va a tener una serie de consecuencias que no vamos a dimensionar y que nos van a trascender a nosotros y a nosotras. En ese sentido, las políticas públicas son difíciles y las políticas educativas, pero con las guías de afectividad y sexualidad pudimos ver en pocos años un impacto real en cuanto a muchas situaciones para bien. Es una política que, sin ser perfecta, porque vamos a ver, siempre hemos mantenido una perspectiva de la autocrítica, de la mejora constante y demás, pero consideramos que esa política pública en educación de las guías de afectividad y sexualidad tuvieron una repercusión importante en la sociedad. Quitarlas es retroceder, eliminarlas es retrotraernos a una situación que empíricamente está demostrada. Entonces yo quería pedirle su opinión como experta en qué significa esto y qué puede generarnos en el corto, mediano plazo, como ya ha sido demostrado. Bueno, tenemos que recordar que en realidad hay una obligación también de construir una cultura de paz. Y construir una cultura de paz requiere procesos de aprendizaje, ¿verdad? De enseñanza y aprendizaje sostenidos sobre conceptos básicos como democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos, etcétera. Claramente, si eliminamos al inicio del proceso, por ejemplo, ¿verdad? El proceso educativo, esto nos va a afectar de manera muy significante, pero también podemos pensar, por ejemplo, qué podrían hacer las universidades, ¿verdad? Para ir de alguna manera aliviando el rezago que se trae. Entonces, pensemos, por ejemplo, desde la crítica constructiva hacia nuestras instancias, ¿verdad? ¿Qué cursos tenemos? ¿Cuál es la formación continua que puede tener nuestro personal docente y administrativo?
cuáles son las actividades de conmemoración que tenemos, cuáles son los materiales que emitimos, cuál es la normativa que tenemos, ¿verdad? O sea, y quiero ser muy enfática, hemos hablado de la población LGBTIQ+, lo que pasa es que cuando una construye una cultura de paz se da cuenta también que hay otras poblaciones con las que tal vez no tenía tan visibles que también van a vivir eso. Entonces hablemos de la población afro, hablemos de la población indígena, población rural, población con discapacidad, porque es como abrir los ojos, ¿verdad? Cuando uno entiende qué es discriminación, es más fácil entender otras discriminaciones que tal vez no son las que vivimos. Entonces sí quisiera hacer como mucho hincapié en la responsabilidad de las universidades como entidades esenciales para la construcción de la democracia y la salvaguarda también de la igualdad y de la justicia al fin y al cabo. Creo que hoy por hoy es todavía más significativo la labor de las universidades, la labor de la educación en general, de nuestro sistema educativo como respuesta y como, vamos a verlo así, como contrahegemonía a un discurso que a nivel global se está instalando de retroceder en materia de derechos que tienen que ver con el género, con la diversidad sexual, pero también con lo racial, que tiene que ver también con formas violentas de hacer y de comunicar la política, formas violentas de gestionar lo institucional y un rechazo abierto a una institucionalidad que para estos grupos, para estas nuevas élites, se está quedando o se está constituyendo como en un estorbo. O sea, les empieza a estorbar la democracia, les empieza a estorbar el derecho, la normativa, y eso realmente para unos mínimos de convivencia social es algo fundamental. Esta última pregunta de esta primera parte, y ya les invitamos a la segunda parte que vamos a estar conversando con Larisa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, consultor internacional. Esta pregunta tiene que ver sobre los mecanismos que tiene el país o que tenemos como sociedad, hablemos del concepto de sociedad civil. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existen en Costa Rica para evaluar el cumplimiento de los derechos educativos? Hablemos del derecho a la educación, que es como el tema que subyace a este análisis de las poblaciones diversas sexualmente en Costa Rica y en qué medida estos se hacen realmente efectivos, el concepto de eficacia jurídica, ¿verdad?, de estos derechos, y no solamente en algo simbólico, en algo del discurso, de lo narrativo. ¿Qué mecanismos hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Qué pregunta más compleja, ¿verdad? Estos mecanismos, o sea, yo lo que pensaría, por ejemplo, es que muchas veces ante una situación de discriminación podríamos recurrir a un recurso de amparo, pero ¿quién sabe hacer un recurso de amparo y quién se sienta en la comodidad para poder hacerlo? Por otro lado, pues, por ejemplo, tenemos contralorías de servicios y demás, en principio en todo lado, ¿verdad? Pero de nuevo, nos falta una cultura de denuncia que nos permita entender que la cultura de denuncia no es molestar, es realmente consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Por otro lado, tenemos, digamos, instancias internacionales, por ejemplo, en el examen periódico universal, podría pensar también en ante el mismo comité CEDAW o MESEGBI, ¿verdad? Así como posibles casos, digamos, ante la Corte Interamericana, pasando por la Comisión Interamericana y demás. Pero realmente yo lo que quisiera más bien hacer hincapié es en la necesidad de tener recursos internos en las universidades que permita tener una vigilancia permanente, ¿verdad? Adentro, o sea, es decir, que no necesitemos que nos jalen las cuerdas para saber que lo estamos haciendo mal. Entonces necesitamos mecanismos de evaluación, mecanismos de seguimiento, mecanismos que nos permite rendir cuentas sobre cuántos recursos se asignan a esto, cómo funcionan, si han dado resultados, qué nos falta hacer, cuáles son las asignaciones que se dan, etcétera, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, pues todas las universidades estatales en Costa Rica tenemos un gran pendiente, ¿verdad? Hacemos esfuerzos, pero sin duda alguna nos falta muchísimo más por hacer para poder cumplir con nuestro deber. Máster Larisa Arroyo, abogada, máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia, egresada de la maestría en Justicia Constitucional por la Universidad de Costa Rica.
doctoranda del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, consultor internacional, especialista en temas de derechos humanos de las mujeres, de la población diversamente sexual. Muchísimas gracias por participar en esta primera entrega de Huellas 3.0, este podcast en colaboración con la Escuela de Administración Educativa de la UNED. Larisa, muchísimas gracias, ha sido un honor. Y de antemano, muchas gracias por el próximo programa que vamos a hacer. Muy agradecida más bien por la invitación y quedo pendiente en lo que necesiten. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Huellas 3.0, rompiendo esquemas en educación. Les esperamos en la próxima edición.